¿Qué tal? Nos encontramos con el fiscal nacional titular del movimiento Semilla, también es secretario general adjunto 4 y diputado eh, actualmente del Parlacén y también fue electo en estas nuevas elecciones, el licenciado Juan Gerardo Guerrero Gárnica. ¿Qué tal está? ¿Qué tal? Mucho gusto. Es un gusto estar con ustedes en Diario La Hora para poder dar las expresiones o lo que nosotros consideramos pertinente sobre lo que estamos viviendo en estos momentos. Claro, qué gusto. Bueno, nosotros queremos abordar un poco acerca de la situación que está viviendo el movimiento Semilla. Pues se encuentran en el ojo del huracán, por así decirlo, ante la comunidad internacional y ante todos los guatemaltecos que han señalado una persecución por parte del Ministerio Público y ciertos, bueno, el juez Freddy Orellana también ha sido señalado por la suspensión provisional del partido Movimiento, de la personería jurídica del partido Movimiento Semilla. Se ha hablado mucho que esto es un fraude de ley. ¿Ustedes consideran que esta acción emprendida por el Ministerio Público, la FESI específicamente, en conjunto del juez séptimo penal Freddy Orellana, es fraude de ley? Correcto, es definitivamente un fraude de ley. Debemos de recordar los antecedentes de qué fue lo que sucedió. El partido político Movimiento Semilla en las encuestas no aparecía. Como recordarán, no aparecíamos y dimos la sorpresa el 25 de junio. A partir del día siguiente empieza un ataque sistemático, pero no en contra del partido político, sino que el ataque sistemático era en contra del proceso electoral porque no esperaban las redes político-electorales ilícitas que Movimiento Semilla diese la sorpresa. Cuando se les cae el show del fraude electoral es cuando el Ministerio Público con el juzgado séptimo de primera instancia penal empieza un ataque ya que nosotros lo consideramos como un lawfare, es decir, la judicialización del proceso electoral y la judicialización de un partido político específicamente aplicando leyes que no son las que se deben de aplicar. En este sentido, se está aplicando de forma maliciosa y en fraude de ley la ley contra la delincuencia organizada, como también la ley de lavado de dinero u otros activos. ¿Qué es lo que están queriendo hacer los del Ministerio Público a través de la FESI de Rafael Curruchiche y el juzgado séptimo en colusión con Freddy Orellana? Donde cabe resaltar que tanto Freddy Orellana como Rafael Curruchiche y la fiscal general Consuelo Porras son considerados actores corruptos y antidemocráticos por los Estados Unidos de América. Ellos están pretendiendo utilizar la ley de lavado de dinero para decir que nosotros creamos una estructura criminal de lavado de dinero y así aplicar la ley contra la delincuencia organizada. Y por vía de la ley contra la delincuencia organizada, suspender al partido político Movimiento Semilla. Cabe resaltar, y es la parte toral aquí, que existe el principio de supremacía constitucional y jerarquía normativa entre la ley electoral y de partidos políticos y la ley contra la delincuencia organizada y la ley de lavado de dinero u otros activos. La ley superior por el principio de jerarquía normativa y supremacía constitucional es la ley electoral y de partidos políticos. Y en materia, por la especialidad, la materia político-electoral se rige también por la ley electoral y de partidos políticos. Sin embargo, el juez Freddy Orellana, de forma maliciosa, de forma abusiva y arbitraria, aplica la ley contra la delincuencia organizada para suspendernos como partido político y posteriormente pretender la cancelación del mismo. Entiendo. En este sentido, para que comprendamos mejor, el juez Freddy Orellana no tiene la capacidad de ordenarle al Tribunal Supremo Electoral que suspenda de forma provisional al partido Semilla. Es decir, Correcto. el Tribunal Supremo Electoral tiene una ley electoral y de partidos políticos que tiene un rango constitucional que supera a cualquier otro órgano, ¿no? Así es. Tenemos que tener presente que el Tribunal, y recalco acá, Supremo Electoral, es un ente autónomo e independiente de los tres organismos de Estado, es decir, del Ejecutivo, del Legislativo y principalmente del Judicial. En ese sentido, un juez de menor grado, como lo es el juez Freddy Orellana, que ni siquiera es magistrado, no puede venir a ordenarle al director del registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, ni mucho menos a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, qué es lo que deben de hacer. ¿Por qué razón?
Nuevamente caemos a la especialidad de la ley electoral y de partidos políticos. Las atribuciones, los procedimientos y los mecanismos los establece la ley electoral. Y en este caso, para poder suspender primero a un partido político y poderlo cancelar posteriormente, la propia ley especial en la materia nos señala cuáles son las causales de suspensión posteriormente establece cuál es el procedimiento específico para podernos suspender, donde nos debieron de haber corrido una audiencia para podernos defender antes de que el director del registro de ciudadanos acatara una orden ilegal. Por supuesto. Eh, Ustedes mencionaban que estas acciones, primero se trataba de un fraude de ley, ellos hablaban de esto, pero como vieron que no les funcionó, comienzan ataques directos al partido. ¿Ustedes esperaban estas acciones en este tiempo de la oficialización de los datos de la primera vuelta electoral o realmente sí los agarró por sorpresa? Nosotros estábamos conscientes de que íbamos a ser sujeto de ataques. Es más, meses atrás el equipo legal y el equipo político del partido político ya estaba trabajando en escenarios. Sin embargo, el surrealismo guatemalteco nos sorprende. Nunca llegamos a creer de que iban a llegar a este tipo de extremo, tanto las redes político-electorales ilícitas que se disfrazan de partidos políticos, como también cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que se han enquistado principalmente en el Ministerio Público y en el organismo judicial. Debemos de recordar que la fiscal general Consuelo Porras y principalmente Rafael Curruchiche como Cintia Monterroso no obedecen al pueblo de Guatemala, sino que obedecen a una fundación que promueve el terrorismo de Estado. A ellos es a quienes se deben, vulnerando así el principio de objetividad, el principio de independencia e imparcialidad del Ministerio Público. Claro, mencionaban a esta fundación, la Fundación contra el Terrorismo, que es dirigida por Ricardo Méndez Ruiz y también donde acciona como abogado Raúl Falla, ambos también sancionados en la lista Angel de Estados Unidos, igual que Consuelo Porras, como bien lo mencionaba, y Rafael Curruchiche. Bueno, ahora también Cintia Monterroso y el mismo juez Freddy Orellana. ¿Cómo usted calificaría a esta fundación? Definitivamente es una fundación que por distintos actos que han llevado a cabo ya deberían de haber sido cancelados por el Ministerio de Gobernación o iniciarse el trámite en el repejo. Ya se les debería de haber cancelado porque definitivamente no están cumpliendo con los fines de una fundación o de una organización. Yo lo miro más como una estructura criminal. Una estructura criminal que fue legalizada por el aparato estatal para poder perseguir y criminalizar a personas que promueven los derechos humanos, personas que están en la lucha contra la corrupción, periodistas principalmente, y ahora contra un partido político que me atrevo a decir que es el más democrático en la historia reciente de Guatemala. Es decir, una organización paraestatal casi, ¿no? Exactamente. La Fundación contra el Terrorismo vendría a ser literalmente un cuerpo ilegal y aparato clandestino de seguridad que desde afuera, es una CIAX, que desde afuera empieza a enquistarse dentro del Ejecutivo, dentro del Legislativo y principalmente Judicial y Ministerio Público. Definitivamente. Sí. Bueno, en este sentido, ¿usted cómo cree que está vista Guatemala a nivel internacional con todas las acciones, verdad? Hemos visto pronunciamientos de varios países y de varios entes internacionales, también nacionales, ¿verdad? Pero ¿cómo está la imagen democráticamente del país? Tenemos que tener claro algo. El problema de Semilla no es solamente contra Semilla, es un deterioro del tejido democrático de Guatemala que viene desde varios años atrás. Toda acción tiene una reacción. Cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad empieza a tocar a los poderosos en Guatemala, es cuando hay una reacción muy fuerte por los que no querían perder sus privilegios. Y en ese sentido empiezan a prácticamente a cooptar el organismo judicial, cooptar el legislativo, cooptar el judicial y entidades autónomas e independientes de la administración pública. Esto no es ajeno para la comunidad internacional. La comunidad internacional tiene muy claro que en Guatemala hay un desgaste del Estado de Derecho hasta el punto de que posiblemente está por quebrarse en su totalidad el Estado de Derecho.
Y no por algo la Comisión Interamericana en los últimos dos informes, los dados en 2021 y 2022, seguramente saldremos en el tercer año consecutivo, señala cómo a través del Ministerio Público se están persiguiendo a personas inocentes y están prácticamente instrumentalizando al MP para capturar a jueces que han luchado contra la corrupción, fiscales que han luchado contra la corrupción y periodistas que han denunciado la corrupción. Ahora van contra personas que forman parte de un partido político porque también estamos luchando contra la corrupción. Es decir, esto es una visión que tiene ya la comunidad internacional, donde tienen la claridad desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde la Organización de Estados Americanos, desde la Unión Europea y el G13, tienen muy claro de que estos actores antidemocráticos y corruptos vienen desgastando el Estado de Derecho en Guatemala. Sí, en este sentido también me gustaría preguntarle, bueno, el gobierno de Otto Pérez Molina y de Jimmy Morales comenzaban con la narrativa de defender la institucionalidad del Estado para que no nos convirtiéramos en una Cuba o una Nicaragua. Pero una Cuba, una Nicaragua, una Venezuela también, pero se nos ha comparado ya con esto, con estos países, por las acciones antidemocráticas, por la persecución a los opositores, ¿no? Porque está bien, no se comparte una misma ideología, pero se persigue a estas personas. Entonces, ¿cómo ve? ¿Cree que ya estamos a un nivel parecido? O peor. Definitivamente. Siempre se ha utilizado ese discurso. El discurso que han utilizado las personas que no creen en una república, que no creen en una democracia, pero que lo quieren aparentar de legalidad, es de que, es que nos podemos convertir en una Venezuela, nos podemos convertir en una Nicaragua o nos podemos convertir en una Cuba. Sin embargo, corrupción va a ser o de extrema izquierda o de extrema derecha. Corrupción es corrupción. Y estos personajes antidemocráticos lo que están promoviendo acá es garantizar ese estatus donde no quieren ceder a los privilegios aprovechándose del poder público. Es deplorable que a través del poder público ellos pretendan socavar los pilares del republicanismo. Y lo peor del caso, acá es donde quiero recalcar el tema del fraude de ley. Uno de los pilares del republicanismo es el principio de legalidad. Y a través del modelo paleopositivista, ellos pretenden hacer creer que están utilizando la ley y utilizan siempre la frase la ley es la ley y siempre tiene que existir el peso de la ley. Pero dejan por un lado la mala utilización de la ley y principalmente se les olvida que el derecho no es únicamente la ley, sino que el derecho lo que busca es el cumplimiento de la justicia social, el cumplimiento del bien común y la prevalencia del interés colectivo sobre intereses particulares. Claro, mencionaba prácticamente una instrumentalización de la justicia. También hace poco fue que el registrador de ciudadanos pues firmó lo que ordenó el juez Freddy Orellana. Antes él se había negado y había dicho que eso era ilegal y que no iba a hacerlo. ¿Cómo consideran o cómo vieron ustedes esta acción, verdad? Porque dice una cosa hace un mes y ahora ya cambia totalmente su parecer y suspende de forma provisional la semilla. Ese es el ejemplo de la instrumentalización de la justicia en Guatemala. Aquí lo que estamos observando es un director del registro de ciudadanos que tiene miedo. Tiene miedo a ser perseguido penalmente, tiene miedo a que la integridad física e inclusive la vida de él y de su familia esté en juego. Y bajo ese sentido, estoy seguro que él cedió a las presiones. El hecho de que hayan solicitado un antejuicio por otro caso sobre otro partido político fue un tipo de presión por parte del Ministerio Público y por parte de un juez. Y ahí es donde podemos observar cómo tanto el Ministerio Público como algunos juzgados de primera instancia en el ramo penal están coludidos para deteriorar la justicia en Guatemala y utilizarla en contra de ciudadanas y ciudadanos. Claro. ¿Cuál cree usted que es el objetivo real de ir en contra de Semilla? El objetivo real es de que ven en Semilla ese partido político que no estaba dentro de las redes político-electorales ilícitas. Si nosotros observamos
o hacemos un esquema de la relación o los vínculos de partidos políticos desde la constituyente del 85 hasta la actualidad, vemos de que hay vínculos entre todos ellos. ¿Por qué? Porque lamentablemente los partidos políticos en Guatemala, que no son partidos políticos, sino que son redes político-electorales ilícitas, nacen, crecen, se reproducen y mueren, pero garantizan que tengan esas estructuras para poder llegar al poder. Y Semilla no estaba dentro de esa estructura, no estaba dentro de ese poder paralelo que ellos utilizan, y por eso cuando miran de que al fin un partido que es antisistema llega al balotaje a la segunda vuelta electoral, dicen no, acá tenemos que ver cómo lo eliminamos. Pero para poderlo eliminar, ahorita empieza una estrategia del tribunal, no del tribunal, del Ministerio Público y de los órganos jurisdiccionales. Hoy veía una noticia donde ahora van en contra de 6 partidos más y algunos comités pro formación de partidos políticos. Pero la estrategia es decir, vamos contra ellos para que no digan de que el ataque es en contra de Movimiento Semilla. En este sentido también, ¿cuáles han sido las últimas acciones que ustedes han interpuesto para frenar esto? Sí, con respecto a la decisión que tomó el director del Registro de Ciudadanos, la cual lamento mucho, hemos presentado 2 recursos, el recurso de nulidad y el recurso de apelación. También hemos presentado ante la Corte Suprema de Justicia ayer por la tarde la solicitud de asistencia de debida ejecución del amparo. ¿Por qué? La Corte de Constitucionalidad nos había otorgado un amparo provisional que nos protegía desde el 13 de julio y posteriormente fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia, donde nos otorga un amparo en definitiva el viernes 18 de agosto, donde garantiza que se respete la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla hasta que dé por concluido el proceso electoral, que es el 31 de octubre. Y no solamente eso, hay que aclarar acá, para los que andan diciendo de que no van a adjudicar los cargos, que ya están adjudicados los cargos de diputaciones, de concejalías, de los alcaldes que ganaron, que fueron 2 en Movimiento Semilla, y principalmente del binomio presidencial de Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Y no solamente eso, el amparo en definitiva señala que se debe de respetar, como en el amparo provisional, el principio de alternabilidad en el ejercicio del cargo. Esa alternabilidad se da el 14 de enero del 2024 para binomio presidencial y diputados. Por último, para ir concluyendo con la entrevista, ¿ustedes van a plantear alguna denuncia en contra de... Bueno, ya se planteó alguna denuncia contra el juez Orellana, pero precisamente por este fraude de ley que está haciéndolo en contubernio, se podría decir, con el Ministerio Público? Sí, nosotros quiero comentarle que hemos presentado acciones en distintas vías. En la vía administrativa, ante el Tribunal Supremo Electoral. En la vía constitucional hemos presentado no uno, sino que varios amparos para evitar de que estos ataques del fiscal Rafael Curruchiche como el juez Freddy Orellana continúen. Y también hemos presentado denuncias en la vía penal en contra de la fiscal general Consuelo Porras, en contra de Cintia Monterroso, en contra de Rafael Curruchiche y también un auxiliar fiscal u oficial de la FESI que se llama Alan Tánchez, como también en contra del juez Freddy Orellana. Sí, hemos presentado ya las denuncias, tanto administrativas como penales y disciplinarias en contra de estas personas que le he mencionado. Bueno, y la última pregunta sería, ¿qué esperan como Movimiento Semilla? Yo espero que, derivado del apoyo que tenemos de la comunidad internacional, de las misiones de observación de la Unión Europea, como también de la OEA, y después de la reunión que va a haber mañana, prácticamente en el Consejo Permanente de la OEA, espero que cesen los ataques en contra del Movimiento Semilla, que no es en contra del Movimiento Semilla, que cesen los ataques en contra de la pureza del proceso electoral, que se respete el Estado republicano, democrático y representativo del Estado de Guatemala, que se respete la voluntad de 2.442.718 ciudadanas y ciudadanos que confiaron en Bernardo Arévalo y en Karin Herrera. Bueno, muchas gracias, le agradecemos bastante el tiempo. No, a ustedes muchas gracias por el espacio.